Para la noche de hoy haremos una serie de consideraciones muy importantes en el punto y hora donde vamos en nuestra marcha, en nuestra peregrinación, en nuestro proceso de edificación, de fortalecimiento de tu vida interior, de consolidación de tu fe y de esa emuná que sabemos que si está fuerte, las obras correspondientes te traerán bendición y andarás de victoria en victoria y conocerás una gloria mayor cada vez. Este es el proceso del deber ser. ¿Cómo evitar tener estorbos, tropiezos y dificultades que impidan, no que obstaculicen, porque sí van a haber obstáculos, pero que no te impidan la marcha? ¿Qué hacer? Bueno, de eso es que vamos a tratar en esta noche. Hemos colocado algunas vacunas en distintos momentos coyunturales del proceso y quizás hoy sea otra sesión de vacunación. Iniciemos pues con una reflexión de lo general a lo particular. Nos relata el libro de la ley que la conquista de la tierra prometida, de Canaán, debe ser un proceso de victorias militares en las cuales se arrase, se destruya con todas las fuerzas de los enemigos que están asentados allí. Cuando hay algo que permita el Señor tomar del botín de guerra, quiere decir algo se podrá rescatar. Y bueno, pues hay una instrucción precisa por parte de Dios para cada ciudad, para cada pueblo, para cada reino en el que estamos entrando en el proceso de conquista. El punto es seguir avanzando, no parar y conquistar todo lo que es nuestra heredad. Bien, primero que todo, pues tener claro que esa tierra prometida está en medio de ti. Pon tu mano en tu pecho y di: esta es la tierra que Dios me entrega. Debo conquistarla y aquí edificar para el reino de Dios. En el relato del Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice que Dios plantó en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde los plantó? En medio. Ahí lo dice, Génesis 2, 9. La serpiente lo va a repetir, refiriéndose ya solamente al árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 3:3 dice que ese árbol está en el medio. Y el de la vida está en el medio del huerto. Bueno, no vamos a ahorita hacer del parangón entre tu ser físico y el huerto, o tu ser físico y Canaán. Pero el punto es, vamos a entrar y vamos a conquistar de manera que pueda haber una Jerusalén ahí en medio de Canaán. Y en medio de Jerusalén, un templo para el Dios de Israel. Y en medio de ese templo, el Dios de Israel hará presencia. Para eso es necesario, pues, entrar, cruzar el Jordán y empezar a conquistar hasta que podamos
construir, reconstruir, edificar y reedificar esa ciudad santa. Estamos hablando en sentido figurado, en el centro del reino de Israel, en el centro de los dominios de Israel, una Jerusalén, allí frente del monte Sión. Sí, Señor. Y allí en esa Jerusalén, en medio de ella, el templo santo, para que en medio de ese templo habite un Dios santo. Sabiendo que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios sí habita en templos hechos por Él. Y tú fuiste hecho por Él. Entonces Él sí puede habitar literalmente en ti. Mientras que su habitar, entre comillas, en el templo no era literal, era tipológico, era simbólico. Sí hacía presencia, pero podía estar ahí. Y cuando el templo es destruido, quiere decir Dios fue desalojado. O cuando el arca de la alianza es capturada por los filisteos, quiere decir ¿se llevaron a Dios? ¿Secuestraron a Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esos son los bloqueos y las limitaciones mentales que tenemos cuando le damos forma como un hombre a Dios. Lo antropomorfizamos y por esa causa nos complicamos. Pero no vamos a dejar de ver que Dios es espíritu. Bien, ya trataremos lo que es la encarnación del Verbo o el misterio de la piedad. El punto es, enfrentamos los enemigos, los destruimos, arrasamos, conquistamos para poder edificar lo que Dios quiere que edifiquemos. Muy bien, eso en ti, en medio de ti. El Señor está en medio de ti poderoso, decía la letra de un himno que cantábamos hace años, no sé si exista todavía. Ya nuestras autoridades musicales nos lo confirmarán. Entonces, cuando estés enfrentando algo en ti, voy a pensar positivamente de que lo estás haciendo y lo estás enfrentando, cualquiera de las fortalezas que se oponen al desarrollo de la obra en ti, la pereza, la lujuria, el chisme, bueno, etcétera, etcétera. No le gastemos tiempo a las infructuosas obras de las tinieblas. Tú sabes qué es lo que se opone en ti a que haya un desarrollo. Entonces, ¿qué haces o qué puedes hacer? Tú puedes parquearte y acampar donde estás y quedarte ahí y conformarte con el nivel de bendición que tienes y no ser mejor ni ir adelante a la perfección. Pero el camino de la vida al que entendió esto, al entendido, es hacia arriba para que se aparte más y más y más del Seol, del lugar de los muertos. Es ascendente. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Debe aumentar, debe notarse la vivificación, la gloria en ti. Si tú eres igual, siempre igual, pero ahí está, siempre creyente, pero igual, y oras igual, y lo que entiendes es igual, y no enfrentas la adversidad en ti, no hay licencia tuya para que un Josué levante su espada y pueda proclamar victoria y decir detente sol en Gabaón. No, que pueda detener el sol y la luna,
si no está sucediendo esa clase de operaciones, esa clase de victorias militares en tu vida, entonces tenemos que revisar, y en eso estamos revisando. No es una historia antigua de que combatían contra unos pueblos primitivos en el Medio Oriente, que vivían ahí en unas aldeas que le ponían unos muros de defensa, como ciudades amuralladas, sencillas. No vayan a pensar ustedes que eso era algo como Troya. No, no, no. A duras penas hubo una pequeña población con una construcción notable, y fue Jerusalén. Era una ciudad de 120,000 habitantes. Esa era la metrópoli en aquel tiempo, cuando ya la tienen, cuando ya está David ahí. Entonces, no piensen en grandes ciudades de 1 millón, de 2 millones de habitantes o de más, ni mucho menos metrópolis. No, no, no. Y lo que conquistaban cuando decían reyes y reinos eran bandas de personas bárbaras que se fortificaban en lugares y tenían ejércitos y tenían armas y tenían espadas. Y bueno, entonces el número de muertos que aparecen ahí no podemos creer que sea literal, cuando después de cada batalla que dicen y murieron 27,350, porque pues nunca se sabe, nunca se ha sabido. Hoy no se sabe, hoy que hay computadores, lectores láser, drones, satélites, hoy no sabemos cuántos muertos hay en los dos bandos de una guerra, porque cada uno oculta sus muertos y minimiza el impacto de los enfrentamientos. Hoy, milenios y milenios después, en aquel tiempo no. Estas cifras significan cosas, sí, pero no son el número literal, porque si no te vas a partir los dientes con una piedra cuando trates de morder así. Entonces, habían unas luchas fuertes y feroces para conquistar, y eso es lo que tienes que hacer. Tú conoces las adversidades que se han levantado en la tierra que Dios te dio. Unos tienen unos, otros tienen otros. No todos tenemos los mismos. Claro, hay unos comunes denominadores, por supuesto. Sí, Señor. Entonces, hablamos sobre esa generalidad. Pero las fortificaciones enemigas son diferentes. Hay personas que tienen problemas, son mentirosos compulsivos. Otros son consumidores compulsivos de pornografía. Y entonces, no todo el mundo. Alguno oirá extrañado eso, pero tiene sus equivalentes también, enemigos fortificados en puntos que debes conquistar, y cuando hayas tomado la tierra, darla a las fuerzas vivas que hay en ti, a tus 12 tribus, a tus talentos, a tus virtudes, a tus atributos. Repárteles esa tierra para que puedan acampar y reproducirse y crecer. Si tú tienes talento musical, pues que tengas esos espacios. Si tú eres generoso, que tengas esos espacios. Si tú eres un pintor o un poeta, que tengas esos espacios. Si tú eres un emprendedor, un negociante, un comerciante, un vendedor, que tengas espacios para desarrollar la vida y tus talentos, los que Dios te ha dado. Si eres una buena madre de familia,
Pues que tengas espacio y oxígeno para que puedas crecer como una madre de familia. Para eso hay que conquistar tierra para dársela. En el campo que sea. En el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, en la recreación, en la familia. En todo. Necesitamos espacios. Necesitamos espacios. Uno de los factores que ha ocasionado tensiones durante el tiempo de confinamiento es que en algunos casos muchas personas están en lugares pequeños y se necesitan espacios. Si fueran lugares espaciosos, las tensiones bajarían. ¿Ves? ¿Cuál es el problema el problema número uno del hacinamiento carcelario en países del tercer mundo, como es el caso de Colombia? Porque pues las condiciones son inhumanas y personas amontonadas durmiendo incómodamente en los suelos y los baños saturados, todo es una cosa espantosa. ¿Por qué no? Cada uno su habitación, o bueno, 2 por habitación. No, pues sería un hotel de lujo, dirá alguno. No, o sea, de hecho ya hay un castigo con el encierro, pero en estas son 1000 castigos adicionales que no están en la sentencia, que incluyen malos olores, malos tratos, incomodidades, dificultad para todo, para la alimentación, para el baño, el aseo personal, para todo. Es un conflicto y eso no debe ser así. Entonces, para tu desarrollo, para que no seas como un preso hacinado en una celda con 50 personas en 12 metros cuadrados, para que no te desarrolles en esas condiciones, hay que conquistar, hay que crecer tu casa, hay que crecer tu territorio, hay que crecer ese reino. Y para eso hay que luchar. Y para eso hay que tomar la espada. Tú quieres conciliar con los enemigos que están en ti. Con palabras como, el Señor me ama como yo soy. El Señor sabe que yo puedo levantarme más tarde y yo lo amo. Y ahí tienes entronizada una pereza. Y calumnias y chismeas y murmuras y te quejas y hablas más de otras personas a las cuales en el fondo de tu corazón envidias que testificar del Rey de Gloria, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en vez de cortar esa lengua y dársela a comer a los perros, no, la sigues cuidando. Y si tu problema es de gula y comer innecesariamente, bueno, lo importante es el corazón. Dios pide el corazón. Dios no dijo, dame, hijo mío, tu estómago. Entonces, pues Dios me ama así. Y si tengo sobrepeso, pues el Señor me ama con sobrepeso. No estamos discutiendo sobre si Dios ama o no. Claro que sí. Estamos hablando de traer el reino a tu tierra, a tu condición terrenal. ¿Ves? Entonces, así las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Bueno, mañana trabajaremos una segunda fase de esta misma temática. Es muy importante. No pierdas la línea. Deseo que tengan todos una buena y reconfortante y feliz noche. Nos encontramos mañana en el devocional y que tengamos un martes de bendición y en la noche seguimos esta línea. Es una cita. Ahí estamos.